Buenas noches, mis queridos hermanos. Feliz miércoles de oración y testimonio. Para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por la oportunidad nuevamente. Es un placer ver los niños tocando violín. De hecho, violín es mi instrumento favorito. Yo también estoy aprendiendo hace un año. Mi hermanito menor de 10 años me está enseñando. Sí, pues sabe más que yo. Tiene como 2 años o 3 años tocando ya. Y a cada rato se quilla conmigo, se molesta porque yo piso la cuerda de vez en cuando y nada más me dice, pero no, fin. Y así. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? Yo en ese banco ahí, se me han ido las ganas de predicar. Así. Se me han ido las ganas de predicar después de escuchar los testimonios de cada uno de ustedes. Ya que no hay mejor prédica que escuchar cómo Dios está obrando en la vida de cada una de las personas, en especial de su pueblo. Y no obstante eso, sino que la hermana utilizó también la misma cita bíblica que yo iba a utilizar, de Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Después que la hermana leyó esa cita, yo me quería parar e irme, porque ya no tengo nada que decir. ¿Qué más voy a decir? Dígame. Hay mucho que decir, pero yo me estaba preguntando en el banco, pero ¿para qué fue que Dios me trajo para acá? Yo he orado más de 15 veces ahí sentado. En lo que ustedes estaban cantando, yo he orado como 15 veces ahí. Como 15 veces he orado tranquilo ahí. A ver qué es lo que Dios quiere que uno haga. Pero vamos a ver qué sacamos de la palabra de Dios, amén. Vamos a orar así como estamos, oremos. Amado Dios, Señor, gracias te damos, Padre, por esta maravillosa noche, Señor, que nos das. Gracias porque nos diste la oportunidad de escuchar todos esos testimonios de cómo tú eres un Dios vivo, que obras en tu pueblo, que obras en cada una de las personas y que tienes planes para cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a aprender de tu palabra, ayúdanos a ponerla en práctica también, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Abramos nuestras Biblias, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué aprendemos hoy o qué más le añadimos a la prédica que cada uno ya hemos tenido aquí. Porque ya, si ustedes no lo sabían, ya cada uno ha predicado aquí esta noche, inconscientemente. Ha dado cada uno una prédica tremenda. Abramos nuestras Biblias, mis queridos hermanos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Es la lectura bíblica que vamos a tener, o es la lectura bíblica que tuvo la hermana, que nos dice de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Antes de llegar a esta cita bíblica, mis queridos hermanos, quiero que vayamos a Santiago capítulo 4, versículo del 7 en adelante, que es donde tendremos el desarrollo del tema de esta noche. Si tú no eres pecador, mi querido hermano, ese tema no es para ti, lamentablemente. El tema lleva por título la obra esencial del pecador. Como seres humanos, como pecadores, a veces estamos tan afligidos en la vida que pensamos que no podemos hacer nada por nuestra causa o por nuestra condición de pecador, sino que le dejamos muchas veces todo en la mano de Dios y nosotros nos sentamos y cruzamos los brazos para que Dios solamente trabaje. Pero eso es un grave error que lo pone Satanás en la mente de cada uno de nosotros, para que nos quedemos modo vegetal solamente en un banco sentado y no hagamos nada por nuestra salvación. La salvación es gratis, pero cuesta algo. Eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de estos versículos, mis queridos hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 7 en adelante es la lectura que vamos a estar desglosando en esta noche. Antes de llegar a la humillación de Dios, el cristiano tiene que pasar por diferentes etapas. Tiene que conocer diferentes cosas antes de humillarse a Dios. Santiago, en este capítulo especialmente, yo he leído este capítulo muchísimas veces, pero nunca había como tenido la oportunidad de hacer un sermón, de hacer una prédica o de meditar públicamente en el versículo. Y esta es la primera vez que lo vamos a hacer. Santiago capítulo 4 comienza diciendo de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá.
mis queridos hermanos, en esto se resume todo, el plan de salvación. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Pero este versículo tiene un problema tras otro problema tras otro problema que si lo leemos solamente así y no meditamos en él, nunca lo vamos a entender. Lo podemos leer 70 veces y las 70 veces no lo vamos a entender. Y eso fue lo que me pasó a mí. Porque el versículo como tal no nos dice dónde es que tenemos que someternos a Dios. El versículo no nos dice cómo es que tenemos que someternos a Dios. El versículo nada más nos dice, someteos pues a Dios. Ya, pero tú te quedas pensando, ¿cómo es que yo me voy a someter a Dios? ¿Dónde es que tengo que someterme a Dios? Saben que esta palabra someteos es el contexto de todo lo que vamos a ver aquí. Solamente esta palabra. La palabra someteos viene del griego upotazo, que es la unión de dos palabras. Upo significa debajo y tazo significa organizar. Este es un término que se utilizaba en el Antiguo Testamento para organizar las tropas para una batalla. Y ese mismo concepto es que tenemos aquí en este versículo, porque nos está hablando de un enemigo al cual tenemos que resistir. Entonces el versículo o la palabra nos quiere dejar dicho que tenemos que someternos bajo la organización de Dios para que podamos estar firmes y poder vencer al enemigo. ¿Por qué el versículo no nos dice dónde es que tenemos que someternos y cómo debemos someternos? Por la simple razón de que esta palabra se utilizaba para las tropas en un campo de batalla específico y se utilizaba también de una manera específica porque el general era que te decía cómo era que tú tenías que hacerlo, porque tú tenías que reconocer la autoridad del general. En este caso te está diciendo quién es el general, pero no te está diciendo dónde tú tienes que someterte. ¿Por qué? Porque la batalla es en la mente. ¿Dónde está Satanás ahora mismo? ¿Dónde está Satanás? Satanás está en todos los lados. Por eso debemos de someternos a Dios siempre, en cada momento y en cada lugar. A veces tenemos que prestarle atención a lo que no dice el versículo para que lo podamos entender. Y tenemos que hacer también una etimología de la palabra para que podamos comprender también de qué se está tratando. Esto me pasó a mí, yo tuve que leer esto como 70 veces y nunca le encontraba sentido, porque nada más nos dice someteos y ya. Ahora bien, para someternos a alguien, o en este caso a Dios, tenemos que conocer cuál es la orden que Dios nos da. Porque si un general o alguien nada más le dice a usted, sométete, pero me tengo que someter aquí. Tenemos que conocer la orden para poder obedecerla. Como seres humanos a veces nos sometemos a alguien o a alguna autoridad superior por lo que nos ofrece. En este caso nos sometemos a los jefes de nuestro trabajo por lo que nos ofrece. Nos ofrece un trabajo y nos ofrece un pago. Nos ofrece algo que vemos, algo que tocamos, algo con el cual podemos disfrutar. Pero muchas veces no nos gusta someternos si no vemos algo tangible. Si no vemos que tú me das algo tangible, no me gusta obedecerte. Si yo no veo el resultado rápido de lo que tú me estás ofreciendo, yo no te voy a obedecer. Si tú me vas a pagar a mí en 3 meses, yo no te voy a trabajar. Y eso es lógico. ¿Quién va a trabajar 3 meses para esperar la primera semana de pago? Imposible. Imposible. Dios nos ofrece más que eso, mis queridos hermanos, para que nos sometamos a Él. Cuando nos sometemos a Dios, Dios nos da algo que se encuentra en el mismo capítulo de Santiago, capítulo 1, versículo 12. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Aquí nos da algo que Dios le dará a aquel que se pueda someter a Dios, aquel que pueda resistir al diablo para que el diablo pueda huir de nosotros. Capítulo 1, versículo 12 nos da la clave o lo que Dios le dará a aquel que se pueda someter a Él. Nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es el mismo concepto que vemos en el versículo anterior. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiese sido probado, recibirá la corona de vida
que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿es beneficioso someterse a Dios, mis queridos hermanos? El sometimiento a Dios lo es todo en la vida del pecador, en este caso la de nosotros. La primera obra que tenemos que hacer como pecadores es, en primer lugar, reconocer la autoridad de Dios. Tenemos que reconocer sus ordenanzas y tenemos que someternos a Él. ¿Recuerdan la palabra de dónde viene? Upotazo. Tenemos que saber que estamos debajo de Dios y tenemos también que organizarnos de la manera que Dios quiere que nos organicemos. El Dios nos dice que nos organicemos, pero Dios no nos organiza. Nosotros somos los que tenemos que obedecer la orden. Si Dios nos dice que nos movamos para acá, tenemos que hacerlo. Porque ese mismo contexto es el que está hablando en cuanto a la guerra. No solamente eso, mis queridos hermanos. Quiero comenzar a leer algunas citas aquí del Espíritu de Profecía que tengo, que están muy, pero muy buenas. Lo voy a leer así porque tengo lente, pero necesito como 3 porque no me dan el aumento. Nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuán preciosa para el alma tentada es esta promesa positiva. Ahora bien, si el que está en dificultades y tentaciones mantiene los ojos fijos en Jesús y se acerca a Dios hablando de su bondad y misericordia, Jesús se acerca a él y se desvanecen sus malicias, de las cuales pensaba que era casi insoportable. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, versículo 12 en adelante nos dice que el que esté firme mire que no caiga. Versículo 13 nos dice que no nos ha venido tentación sino humana, porque fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la victoria para poder ganarle a Satanás. Muchas veces pensamos que aunque nos sometemos a Dios, el diablo nunca va a huir de nuestra vida. A veces hacemos todo lo contrario. A veces queremos vencer a Satanás. Queremos que Satanás se vaya de nuestras vidas, pero no nos gusta, en primer lugar, someternos a Dios. Queremos vencer a Satanás por nuestros propios métodos. A veces tentamos a Satanás para que nos tiente a nosotros también, ya sea consciente o inconscientemente. Porque muchas veces el pecado está muy lejos de nosotros, pero nosotros somos los que vamos a buscarlo. Y a veces queremos pelear con Satanás, pero no nos gusta someternos a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta tanto el pecado que preferimos ser vencidos por Satanás y pedir perdón antes que someternos a Dios. Tristemente. Tristemente, le dije que si usted no es pecador, ese tema no es para usted, porque esta es la obra esencial que tiene que hacer el pecador. Tiene que reconocer su estado, en primer lugar, pecaminoso, para que se pueda someter a Dios. Tiene que reconocer que sin Dios no puede vencer a Satanás. Y eso es así en la vida del pecador, en la vida del cristiano. Podemos seguir abarcando más y más y más y más de este versículo, pero vamos a seguir con algo más, con otro apartado, aparte del sometimiento y de la resistencia. El versículo 8 nos dice algo sumamente interesante que también tenemos que poner en práctica como cristianos, como pecadores también. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo? El versículo nos dice: quédate ahí sentado que Dios va a venir a ti. También este versículo tiene el mismo problema que el otro, que yo lo leí como 20 veces también. Porque no nos dice cómo es que tenemos que acercarnos a Dios. No nos dice cuál es el método que tenemos que utilizar para ir a Dios. Estamos en lo mismo prácticamente. Por ende, ahora tenemos que buscar cómo es que se hace esto. Porque Dios es tan sabio que muchas veces no nos da todo. Nos da el rompecabezas desarmado para que podamos entenderlo buscando pieza por pieza. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Los 2 himnos que cantaron resumieron la prédica completa. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Fue el segundo himno que cantaron. ¿Cómo nos acercamos a Dios, mis queridos hermanos?
Para acercarse a Dios, tú tienes que acercarte mediante los métodos de Dios, no mediante los métodos tuyos. El ser humano en su mente tiene a veces métodos que creen que pueden ser eficaces para llegar a Dios. Y siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque no nos gusta muchas veces someternos. Y volvemos al mismo punto. Acercaos pues a Dios. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Escuchen lo que nos dice la sierva del Señor. Acercaos a Dios. Acercaos a Él mediante la oración y la contemplación de la lectura de su palabra. ¿Cómo es que debemos de acercarnos a Dios? A veces queremos acercarnos a Dios, pero no oramos. No, que eso yo no lo tengo que hacer porque Dios conoce lo que está en mi corazón. Pero tú no lees la Biblia. No, Dios lo que conoce del corazón. La letra mata y el espíritu vivifica. Lo que hay, lo que está en el corazón es lo que sirve. Que tú te sepas la Biblia, eso no te va a salvar a ti. Pregúntale a Jesús a ver cómo fue que pudo resistir al diablo en Mateo capítulo 4, en la tentación del desierto. ¿Qué fue que dijo Jesús? ¿Cómo Cristo venció al enemigo? Cuando Cristo fue bautizado, en el versículo anterior, capítulo 3, perdón, le sobrevino una tentación. Cuando él primero fue bautizado, que también eso es un símbolo de las personas cuando se entregan a Dios completamente, cuando son bautizados. Luego él fue a orar. Y luego fue tentado. Eso mismo sucede con cada una de las personas que al principio entregan su vida a Dios. Se bautizan, oran y ahora son tentados de una manera tremenda para que se salgan del camino. Eso mismo sucedió con Jesús. ¿Y cómo Cristo venció a Satanás? No fue por mis pensamientos, o se puso a hablar con Satanás, o se puso a dialogar, o se puso a buscar el pecado. Fue con un escrito está y mediante la oración, mis queridos hermanos. No hay otro método. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene el mismo camino para ir hacia Él. Dios no cambia los caminos. Nosotros somos lo que queremos hacer, shortcuts, y queremos llegar a Dios por nuestra manera. Miren lo que nos dice la sierva del Señor. Acercaos a Él mediante la oración, la contemplación y la lectura de la palabra. Cuando Él se acerca a vosotros, levanta para vosotros un estandarte contra el enemigo. Tengamos valor, porque el enemigo no puede pasar adelante de este estandarte. Así como Cristo Jesús pudo vencer a Satanás con la oración y con la palabra de Dios, hoy en día lo podemos vencer también, mis queridos hermanos. Hoy en día lo podemos vencer. Pero a veces queremos vencer a Satanás con un versículo bíblico, pero no sabemos ni dónde está el versículo, ni si existe ese versículo bíblico. La palabra de Dios tiene que ser todo para nosotros, mis queridos hermanos. Todo para nosotros. Y más en este mundo lleno de ideologías y lleno de relativismo. Cada persona tiene una verdad diferente. Esto es esencial. La palabra de Dios tiene que ser la norma por la cual todos debemos de regirnos, sin importar la edad. Acercaos al Señor. ¿Cómo? Por medio de un examen secreto y ferviente de vuestro corazón, dependiendo de Dios como un niño de todo corazón y con humildad, haciendo conocer a Jesús todas vuestras debilidades y confesando vuestros pecados. Así podéis acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo es que debemos de acercarnos a Dios, mis queridos hermanos? Haciendo un examen de nuestro corazón, reconociendo que tenemos que someternos, reconociendo la autoridad de Dios. Eso nos llevará a acercarnos a Él y Él se acercará a vosotros. ¿Qué nos dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ustedes ven por qué es importantísimo hacer un examen de nuestro corazón para poder acercarnos a Dios. Si nuestro corazón está lleno de malicia, lleno de maldad, lleno de odio para con el hermano, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Si Él mismo dice en su palabra, 1 de Juan capítulo 3, versículo del
se me fue como el 10, 11 por ahí, nos dice que el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano, si tenemos odio en nuestro corazón por nuestro hermano? No se puede. Si tenemos odio, si tenemos rencor por alguien aquí en la iglesia, si no le pedimos, si ofendemos a alguien y no le pedimos perdón, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? ¿Cómo Dios se va a acercar a vosotros? Por eso es necesario una obra que tenemos que hacer personalmente, un examen personal para poder llegar a Dios. Ahora bien, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta cita también me llevó a la mente ahora mismo al hijo pródigo. Lucas capítulo 15. Adelante. Versículo 11 por ahí comienza la parábola. Que el padre hizo su trabajo y el hijo también hizo su trabajo. El hijo, cuando se dio cuenta de que se lo estaba llevando quien lo trajo, por ahí comiendo casi la comida de los cerdos, él se dio cuenta y reconoció que su padre tenía una tierra, tenía riqueza y tenía todo. Él pensó y quiso ir a trabajar para donde su padre cuando volvió en sí. Pero lo importante y lo bueno del hijo pródigo es que conocía el camino. Sabía cómo llegar al padre. A él no se le olvidó, a pesar de su vida pecaminosa, él no se le olvidó el camino. El padre no salió a buscarlo él solo o el hijo salió a buscarlo. No. Los dos se encontraron en el camino. Y eso es lo hermoso de esta parábola. El padre esperaba al hijo cada día. Y cuando vio el hijo que venía, él corrió hacia el hijo también. Y se encontraron en el camino los dos. De esa manera, Dios quiere reconciliarse con nosotros mediante Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida. Tremenda la palabra del Señor y clara a la vez. Sigue diciendo la palabra del Señor. Ahora viene algo que va a cambiar todo el rumbo del mensaje. Comienza en la mitad del versículo 8. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Aquí ya no nos está maquillando, aquí nos está diciendo pecadores. No nos está diciendo que tenemos es que nos está diciendo directamente pecadores, para que no tengamos duda alguna. Pecadores, limpiad vuestras manos. Otro problema en el versículo. ¿Con qué nos vamos a limpiar las manos? ¿Cómo nos vamos a limpiar las manos? ¿De qué nos vamos a limpiar las manos? ¿Se acuerdan el relato de Pilato cuando se lavó las manos para entregar a Jesús? Era porque Pilato tenía las manos sucias, literalmente. ¿Por qué Pilato se lavó las manos? Rápidamente para que avancemos. ¿Por qué se lavó las manos? Por la culpabilidad. Pero Pilato se lavó las manos con el agua equivocada. Se lavó las manos con un agua que no limpia, en realidad, y no quita el pecado. Se lavó las manos con un agua que no hace nada en tu vida. ¿Quién es el agua de vida? Él estaba entregando el agua de vida, él estaba derramando el agua de vida. ¿Cómo podría lavarse? Si estaba derramando el agua que lo podía lavar a él. Y podía lavar al mundo completo también. Aunque nos lavó con su sangre. No solamente con agua. Esto es parte del segundo mueble del atrio del santuario. Es la fuente de bronce también que representa la limpieza y el bautismo. Limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Vosotros de doble ánimo. ¿Qué es esto de doble ánimo? ¿Qué es esto de doble ánimo? Vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Qué es esto? ¿Cómo yo puedo purificar mi corazón? Este texto está lleno de problemas, porque no nos dice cómo también tenemos que purificar nuestros corazones. Ustedes ven
muchos problemas tiene el texto, pero lo importante es que la palabra profética más segura nos tiene todas las respuestas a esos posibles problemas en el texto. Vamos a ver qué nos dice Job, capítulo 23, versículo 10. Job 23, 10, me llegó a la mente esta cita ahora mismo. No la tenía ni aquí. Vamos a ver si está correcta la cita. 23, 10, 23, déjame ver si es esta. Déjame ver. ¿Cómo nos dice? Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Cómo podremos o cómo podemos purificarnos? ¿Cómo podemos purificar nuestros corazones? ¿A través de qué? A través de las pruebas, mis queridos hermanos, es que nuestros corazones van a ser limpios. A través de las pruebas, a través del sometimiento de Dios, a través de acercarnos a Dios, vamos a tener pruebas. Si nos acercamos y nos sometemos, vamos a tener pruebas. Pero Dios lo permite porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere pulirnos. El cristiano se pule con la tentación. Porque en la tentación es que se da a demostrar el verdadero carácter del cristiano. El cristiano no se va a dejar ver el carácter verdadero estando en paz, estando tranquilo. Eso nunca sucedió así. Ni sucederá tampoco. Porque el reino de los cielos es solo para los valientes. Para aquellos que puedan resistir al diablo, para aquellos que peleen esta guerra espiritual que estamos peleando, así como nos dice en Efesios capítulo 6 completo, que es las armaduras del cristiano. No solamente eso, estamos terminando. Siguiente. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí viene algo terrible, algo que como cristianos pecadores muchas veces no nos gusta admitirlo. A veces no nos gusta afligirnos, no nos gusta lamentarnos, no nos gusta llorar. También este versículo tiene más problemas. Afligíos, lamentad y llorad. ¿Y por qué yo tengo que afligirme, lamentar y llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero ¿por qué, Dios, tú no me dejas ser feliz? ¿Por qué tú no me dejas reírme? ¿Por qué yo tengo que afligirme? ¿Por cuánto tiempo tengo que afligirme también? Nada de eso lo dice el texto. Mira lo que nos dice la sierva del Señor. Ok. El dolor del verdadero arrepentimiento se titula la cita. El dolor del verdadero arrepentimiento se cita en Mateo capítulo 5, versículo 4, que creo que lo vamos a leer un poco más adelante. Segunda de Corintios 7, 10. La cita nos dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es correcto ser alegres y jovial. Es correcto cultivar la alegría del espíritu mediante la santificación de la verdad. Pero no es correcto complacerse en necias bromas y chistes, en liviandad y frivolidades, en palabras de crítica y condenación a otros. Muchos que profesan ser cristianos tienen al mismo tiempo el molde del mundo en ellos. Y no depositan su amor en Dios. Son de doble ánimo y tratan de servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Pero el Redentor del mundo declaró: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Como tratan de servir a dos señores, son inestables en todos sus caminos y no se pueden defender de ellos. Más abajo nos dice, ¿dónde está la cita? Ok. Los que observan que tales personas hacen una profesión de religión, saben que están engañadas. Se dan cuenta
que las manos de tales profesos cristianos necesitan ser limpiadas, que sus corazones necesitan ser purificados del pecado. ¿De qué tienen que lamentarse? Nos hace la sierva del Señor esta pregunta: ¿de qué el cristiano tiene que lamentarse o por qué el cristiano tiene que lamentarse? Debieran lamentarse por su inclinación al pecado, por el peligro en que están de corrupción interior y tentación exterior. Debieran temer porque tienen un concepto tan reducido de la pecaminosidad del pecado y una idea tan pequeña de lo que constituye el pecado. Por eso debemos de afligirnos, porque muchas veces minimizamos el pecado. Pensamos que el pecado es algo minúsculo, algo que Dios no va a pasar que Dios siempre va a dejar pasar por alto. Debemos de afligirnos por la vida pecaminosa que llevamos. Porque si no nos afligimos, entonces el versículo 10 no va a tener sentido. Si no nos afligimos, si no conocemos nuestro estado, el versículo 10 no va a tener sentido. Que nos dice de la siguiente manera, con esto cierro: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si nosotros no sentimos remordimiento por el pecado, si la vida pecaminosa que llevamos no nos lleva a tener un cambio en nuestras vidas, si no nos humillamos delante del Señor, Él no nos puede exaltar. Tristemente. ¿Por qué? Él no nos puede exhortar. Mateo 5:4 nos dice de la siguiente manera. El que la tenga la puede leer. Mateo capítulo 5, versículo 4. Entonces el lloro que se está hablando aquí no es que la persona que dure más llorando en la iglesia ni nada por el estilo. Está haciendo referencia a la condición que tenemos que tener nosotros, al reconocimiento del pecado. Tenemos que llorar por la vida pecaminosa que llevamos y porque tenemos que reconocer de que nosotros mismos no nos podemos salvar, sino que necesitamos de aquel que dio su vida por nosotros para salvarnos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro, versículo 6, capítulo 5, versículo 6, 7 nos dice: humillaos, que esta fue la cita bíblica por la que comenzamos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. ¿Por qué debemos de humillarnos a Dios? Para que Él nos exalte cuando fuere su tiempo, mis queridos hermanos, no en el tiempo de nosotros. Queremos humillarnos ante Dios porque queremos recibir gloria y queremos que Él nos exalte por sobre todas las personas, pero Dios no trabaja de la misma manera que nosotros pensamos. Isaías 55:10: porque vuestros pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, dice Jehová. Tenemos que humillarnos para poder reconocer a Dios. Tenemos que humillarnos para reconocer que necesitamos someternos a Dios. Tenemos que humillarnos para poder resistir a Satanás. Tenemos que humillarnos para reconocer de que estamos lejos de Dios y que tenemos que acercarnos de Él diariamente. Por eso no nos dice cuándo tenemos que acercarnos, porque todos los días tenemos que acercarnos de Dios. Porque muchas veces creemos que estamos cerca y estamos lejísimos de Dios, estando aquí en la iglesia. Se lo digo yo que nací agarrándome de los bancos de la iglesia y fue un desastre en parte de mi adolescencia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese su tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tremendas promesas, mis queridos hermanos, nos deja el Señor aquí, en su santa palabra. Quiero leer esta cita cortica ya para terminar. Se encuentra en el mismo capítulo de Santiago, capítulo 4, el versículo 10, nos dice de la siguiente manera el versículo: Dios no concede perdón a aquel cuyo arrepentimiento no produce humildad o humillación. Y volvemos a lo mismo, al reconocer, mis queridos hermanos.
Dios quiere que vayamos a Él como el hijo pródigo, que reconozcamos la condición en la que este mundo nos tiene, que reconozcamos que solamente en Él hay salvación. Y como en Él solamente hay salvación, Él nos da el camino, la verdad y la vida que es su Hijo para que podamos llegar al Padre. Que el Señor te bendiga en esta noche. Gracias, hermano Jules, por la exposición de la palabra. Que el Señor te siga utilizando. Y para terminar, le vamos a pedir, ¿por qué nos dirige en oración? Y luego vamos a tener un himno que él mismo trajo para compartir con nosotros y lo vamos a cantar mientras vamos saliendo. ¿Qué les parece? Así que, por favor, ora. Perfecto. ¿No de qué? Oremos así como estamos, mis queridos hermanos. Gracias, Padre, porque a pesar de los testimonios que nos dejaste escuchar, de cómo tú obras con nosotros, también nos diste parte de la palabra para complementar todos esos testimonios, Señor. Señor, ayúdanos a someternos a ti diariamente, ayúdanos a resistir al diablo para que él pueda huir de nuestras vidas. La lucha del cristiano es algo terrible, Señor, pero se hace más terrible cuando tú no estás a nuestro lado, cuando nosotros no nos sometemos a ti, se hace más terrible. Por eso ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro estado pecaminoso. Ayúdanos a reconocer de que solamente en ti hay salvación. Ayúdanos a acercarnos a ti diariamente para que tú te acerques a nosotros, y ayúdanos a humillarnos a ti para que tú nos exaltes, Señor, en el tiempo que tú lo digas. Gracias por este tiempo que nos permitiste estar aquí, Señor, y por la palabra profética más segura, la cual nos das para que estemos atentos. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, Juancito, ¿no vas a ponerle el himno? No lo conozco muy bien, pero es cantado, ¿verdad? Embajador soy de mi rey. Ahí está. Gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta noche, los hermanos presentes y los que están en sus hogares. Que tengan un feliz resto de semana. Recordemos, la victoria es garantizada. Como dijo el hermano, humillaos y Él nos exaltará a su debido tiempo. Soy peregrino aquí.